Hoy nos honra con su presencia como ponente magistral el doctor Juan Carlos Sánchez, con un tema que ocupa la atención de líderes mundiales y de organizaciones ambientales. Este es el cambio climático y su incidencia en Venezuela. Me permito leer a continuación un breve resumen del perfil profesional del doctor Juan Carlos Sánchez. Él es ingeniero industrial y ostenta el título de doctor en Ciencias Ambientales del Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas de Toulouse, Francia. Cuenta con 29 años de experiencia en la elaboración de normas ambientales, evaluación de la contaminación, gestión y planificación ambiental industrial y redacción de acuerdos ambientales internacionales. El doctor Sánchez coordinó los estudios de evaluación de la contaminación por plomo proveniente de los escapes de parque automotor, que condujo a la eliminación del plomo en las gasolinas. En el año 1992 fue miembro de la delegación nacional que participó en la Conferencia Cumbre sobre el Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, celebrada en Río de Janeiro. Igualmente, fue el asesor técnico de las delegaciones nacionales que participaron en las negociaciones de la Convención de Cambios Climáticos y del Protocolo de Kioto de Naciones Unidas entre los años 1989 y 2001. También fue coordinador técnico y coautor de la elaboración de la primera Comunicación Nacional en Cambio Climático de Venezuela. Actualmente se desempeña como consultor ambiental de empresas, es profesor de posgrado en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela y en el posgrado de Ambiente y Desarrollo de la Universidad Simón Bolívar. Es autor líder en el Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático de Naciones Unidas, IPCC, y nos enorgullece que un venezolano haya sido distinguido como co-ganador del Premio Nobel de la Paz en el año 2007, junto con el ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore. Invitamos al doctor Juan Carlos Sánchez al desarrollo de la conferencia magistral El cambio climático y su incidencia en Venezuela. Gracias a todos. Pues distinguidos miembros del Presidium, personalidades invitadas, estoy doblemente complacido de estar en el día de hoy con ustedes. En primer término, por el simple hecho de estar en el Zulia. Realmente, todas las veces que he venido, pues me he sentido como en casa porque la amabilidad y la cordialidad de los zulianos, pues, es proverbial. Y en segundo término, porque realmente la oportunidad de poder intercambiar con ustedes mis impresiones, ideas acerca de este tema del cambio climático que es tan importante para nuestro país, pues es una oportunidad única y que es posible pues gracias a las gestiones de las autoridades de la Universidad de la Urbe, en particular de la doctora Adinora Oquendo y también del ingeniero Pablo Emilio Colmenares, pues que estuvieron a bien invitarme para esta conferencia magistral y por lo cual estoy profundamente agradecido. Vamos a entrar en el tema del cambio climático y sus incidencias sobre Venezuela. Voy a apoyarme con estas diapositivas, si podemos ver la siguiente, para recordar brevemente en qué consiste este problema del calentamiento global. Nuestro planeta, pues, tiene un fenómeno natural, de índole natural, que es el fenómeno de invernadero. El fenómeno de invernadero se produce porque la incidencia de la radiación solar sobre los continentes, sobre la masa boscosa, los océanos, etcétera, es una radiación que está en el dominio del visible, es decir, es la radiación que nos permite apreciar los colores, las formas de los objetos, y es absorbida parcialmente por la superficie del planeta. Luego es reflejada, y sin embargo, esa radiación reflejada es distinta de la radiación incidente por cuanto es una radiación de tipo térmica, es una radiación infrarroja. Esa radiación infrarroja no se escapa totalmente hacia el espacio exterior, sino que una parte es absorbida por la atmósfera debido a la presencia del vapor de agua en la parte baja de la atmósfera, ahí donde está la troposfera, ¿no? Ese fenómeno es el que permite que la temperatura promedio del globo terráqueo sea de aproximadamente 14 grados centígrados y gracias a ello subsisten los ecosistemas a escala mundial. Sin embargo, a raíz de la revolución industrial, pues se ha estado haciendo un uso cada vez mayor de los llamados combustibles fósiles, esto es el carbón, los hidrocarburos, tanto líquidos como gaseosos.
esa presencia de los gases producto de la combustión de estos combustibles genera dióxido de carbono, que es uno de los principales gases de invernadero. Ese gas se ha ido acumulando en la atmósfera y ha potenciado una intensificación del fenómeno de invernadero natural. Y esa intensificación del fenómeno de invernadero está provocando un calentamiento progresivo de la atmósfera. Al principio pues era muy difícil percibirlo, pero hoy en día es perfectamente medible como efectivamente se ha hecho. Siguiente. Los gases provienen de las actividades industriales, el tráfico automotor que consume pues gasolina, combustible pues de invernadero, y también el tráfico aéreo. Siguiente. Y sin embargo, nuestro planeta tiene un mecanismo natural de limpiar el dióxido de carbono de la atmósfera. Ese mecanismo no es otro que la fotosíntesis, que permite entonces absorber el dióxido de carbono, que es este gas que está aquí, que lo utiliza toda la masa vegetal para el crecimiento precisamente de los bosques, y en el proceso se libera oxígeno. De tal manera que cuando ocurre la deforestación y eliminamos la masa boscosa, estamos eliminando del planeta el único mecanismo que posee para reducir esa presencia de ese gas que provoca el calentamiento de la atmósfera. Y es peor aún cuando ocurre incendio de vegetación, porque aquí no solamente estamos suprimiendo la fotosíntesis, sino que además estamos emitiendo grandes cantidades de dióxido de carbono adicional hacia la atmósfera. Ahora, el dióxido de carbono no es el único gas de invernadero, hay otros. Siguiente. Aquí tenemos el metano. El metano se genera principalmente en los botaderos de basura. Toda la basura de naturaleza orgánica se descompone en los basureros por acción de las bacterias y producto de esa descomposición se genera entonces el metano. El metano es un gas que es 21 veces más poderoso que el dióxido de carbono en cuanto a la retención del calor en la atmósfera, y por eso es importante a pesar de que se genera en menores cantidades con respecto al dióxido de carbono. Ahora bien, cuando uno le dicen basura orgánica, uno piensa inmediatamente en los restos de comida, de las casas, de los restaurantes, de los supermercados. Pero realmente el desecho orgánico más importante es el papel. De tal manera que todos los desechos de papel también se degradan porque es una fibra natural de lignocelulosa que termina entonces convirtiéndose en metano. Hay otras fuentes de metano, por ejemplo, siguiente. La ganadería por el estiércol. Cuando el estiércol queda regado en el campo también se descompone y genera metano. Y en nuestro país particularmente la industria petrolera ventea el gas natural en muchos de los campos. El venteo de gas natural, ese gas natural en un 60% es metano. Y realmente cuando pues no se puede recuperar ese gas sencillamente porque no es económicamente factible traerlo a tierra y comprimirlo para utilizarlo, lo mejor que se puede hacer es quemarlo en un mechurrio, porque al quemarlo estamos transformando el metano en dióxido de carbono, que es un gas que a pesar de ser también de invernadero, pues el metano es más potente en cuanto a la retención de calor. Siguiente. De tal manera que esa acumulación de gases en la atmósfera ha provocado un calentamiento ya perceptible, que lo podemos ver en esta gráfica superior. Estos son trabajos realizados en el panel de expertos de cambio climático del IPCC de Naciones Unidas, y de manera concordante con ese aumento de temperatura, pues se ha observado un incremento del nivel del mar. Ese incremento del nivel del mar se produce por una expansión térmica del agua. Cuando ustedes colocan agua en una olla en la cocina y la calientan, esa misma cantidad de agua caliente ocupa un volumen mayor que el agua fría. Eso se llama expansión térmica. Imagínense ustedes entonces los volúmenes de agua que tiene la superficie terrestre, que es prácticamente la quinta parte, está ocupada por los océanos. Entonces es fácilmente perceptible una elevación del nivel de agua a nivel de las costas. Y de manera concordante también con ese aumento de temperatura es la reducción de la cobertura de hielo en el hemisferio norte, que es lo que se aprecia en el tercer gráfico. Esto es parte de los estudios que se hacen promovidos por el panel de cambio climático de Naciones Unidas. En la próxima gráfica vamos a ver que son numerosos los estudios que se han hecho. Este gráfico, que fue publicado en el año 2007, nos da habida cuenta en cada uno de los puntos, representa cada uno de los sitios donde se han hecho observaciones de los sistemas físicos, de los sistemas biológicos del planeta, y donde se han encontrado relaciones directas con el calentamiento global. Por ejemplo, podemos leer que a nivel global, que es la última cifra que se presenta aquí, se tiene 28.671 observaciones, experimentos y investigaciones de campo, de las cuales el 90%
de estas 28.000 observaciones en los sistemas biológicos, el 90% concuerda con el calentamiento global. Y de la misma manera se tienen 765 observaciones de cambios físicos en el planeta, de los cuales 94% están acordes con el calentamiento global. Realmente se dice rápido, pero reunir esta masa de información, lo que hacemos en el panel es conseguir toda la información que están haciendo los centros de investigación a escala mundial y validarla. Es decir, asegurarnos de que se han seguido los protocolos metodológicos para la investigación científica correctos, de tal manera de validar toda esta información. Se dispone entonces de una masa de información enorme que prácticamente ya es incontestable el hecho de que efectivamente nuestro planeta se está calentando. Siguiente. Voy a pasar ahora muy rápidamente algunas de esas observaciones para darles una idea en qué consisten cada una de esas observaciones. Me gusta comenzar por esta, que es de un colega, el profesor Michael Mann de la Universidad de Virginia, porque él presentó este gráfico en el año 1997, allá en Kioto, cuando se negoció el protocolo de Kioto. Este gráfico nos muestra la reconstrucción de las temperaturas del pasado del planeta hasta 1000 años en el pasado. Las medidas que se tienen del promedio de la temperatura global del planeta son del siglo XX, es decir, del año 1900 en adelante, y son las que aparecen en color rojo, donde se aprecia el aumento de la temperatura con el tiempo. El profesor Mann lo que hizo fue reunir toda una serie de datos de estudios paleoclimatológicos que permitieron mirar la temperatura del pasado. ¿Cómo se hizo? El juego de datos más importante que él consiguió es el que se obtiene a partir de la obtención de muestras de hielo de los polos, del Polo Norte y del Polo Sur, es decir, de la Antártida y del Ártico. Vamos a ver en la próxima lámina una gráfica de cómo se hace. Este es un perforador para tomar las muestras de hielo. Se saca un núcleo, es decir, un cilindro de hielo, y en los polos, cada año cuando nieva, atrapa pequeñas burbujas de aire que quedan entrampadas en la nieve que cae y que se compacta a medida que sigue nevando. Año tras año esa nieve se va enterrando y la profundidad del Polo Norte alcanza unos 4 kilómetros, de tal manera que mientras más profunda yo puedo sacar un núcleo de hielo, voy a tener una muestra que contiene aire del pasado más remoto. Luego, este cilindro de hielo se corta en rebanadas en las cuales se pueden apreciar esas burbujas de aire que lo vamos a ver en la próxima transparencia. Ahí lo tienen, aquí están las burbujas que se ven en el trozo de hielo, y es posible hay una correlación que ya está establecida entre la temperatura de la atmósfera en el momento en que se captó esa muestra, es decir, en el pasado, y la relación de isótopos de oxígeno presentes en la muestra, que se obtiene por métodos de microanalítica. Yo sé que esto suena a ciencia ficción, pero el análisis químico ha llegado hasta allá, de poder de esa forma restablecer las temperaturas del pasado. Si podemos retroceder 2 láminas para regresar a la curva del profesor Mann. Gracias. Bien, lo que tenía el profesor Mann en sus manos era una nube de puntos, que es lo que se aprecia aquí, de color gris. Y él desarrolló un programa de interpretación estadística de esa nube de puntos para saber cuál era el promedio del planeta, que es la línea en color negro. Esta gráfica entonces nos muestra que la temperatura del planeta permaneció constante hasta 1000 años en el pasado, y que es a partir precisamente de cuando comienza a incentivarse el consumo de combustibles fósiles que la temperatura se va hacia arriba. Cuando el profesor Mann presentó esta curva ya en Kioto en el año 97, yo estaba presente en el auditorio y yo fui a hablar con él. Y le pregunté, le pedí más detalles y le pedí que me diera referencias bibliográficas para yo estudiar esto más a fondo. Y efectivamente él me dio una serie de referencias para que yo consiguiera la información. Hace 2 años, o mejor dicho, en el año 2005, exactamente a finales del 2005, el profesor Mann vino a Venezuela. Estuvo en Caracas, invitado por el Colegio de Geólogos de Venezuela, que hizo una conferencia en el Hotel Hilton, en ese momento se llamaba todavía Hilton, y él presentó su famosa curva. Digo famosa porque esta curva lo hizo él famoso en el mundo de la ciencia. Esto se conoce como la curva del palo de hockey, porque semeja por su forma un palo de hockey. Y él compartió conmigo una experiencia que yo quiero compartir con ustedes, porque esto suele ocurrir en el mundo de las ciencias.
Una vez que él presentó este gráfico allá en Kioto y regresó a su universidad en los Estados Unidos, recibió una carta del Senado de los Estados Unidos. Eso no es usual, que un profesor universitario de las miles de universidades que hay en los Estados Unidos reciba una invitación del Senado de los Estados Unidos para que presente su trabajo ante una comisión. No es algo usual. Él obviamente con mucho entusiasmo reunió sus mejores trabajos y se fue pues a la citación que le hicieron. No sé si ustedes han visto en la televisión como cuando ocurren estas citaciones, pues a las personas que están citadas los sientan en una pequeña mesita y al frente tiene un estrado donde se sientan todos los senadores y comienzan a hacerle preguntas. La primera pregunta que le hicieron es ¿de dónde estaba sacando los recursos para hacer una investigación que afectaba a la economía de los Estados Unidos? Él me dijo personalmente que él sintió como si le hubieran vaciado un balde de agua fría en la espalda. Eso no era lo que él esperaba. Obviamente, pues en esta forma de interpelación él tuvo oportunidad de presentar su trabajo. La comisión decidió pedirle al profesor Mann todos sus datos, toda la metodología y todos los resultados, y se los entregó a dos instituciones muy prestigiosas de los Estados Unidos para que se pronunciaran en cuanto al trabajo del profesor Mann. Fueron entregados al National Research Council de los Estados Unidos y a la Academia Nacional de Ciencias. La investigación de estas dos instituciones tardó 2 años. Y a la vuelta de 2 años ellos se pronunciaron y dijeron, no conseguimos ningún error en el trabajo del profesor Mann. Interesante, ¿no? Luego se supo que la comisión del Senado fue movida por un lobby, estos fenómenos de lobby que existen en el mundo político de los Estados Unidos, que fue financiado completamente por la industria del carbón de Canadá y de los Estados Unidos, a los cuales pues esta curva sencillamente no les conviene porque les afecta sensiblemente su negocio. Esto suele suceder cuando se hace una investigación totalmente parcial en un medio universitario y que no está pues atado a ningún tipo de sector en particular, y cuando un sector se ve afectado entonces ataca una investigación que fue objetiva y que está contribuyendo decididamente a comprender mejor el problema del calentamiento. Sigamos adelante. Bien, otra de las investigaciones interesantes que se ha hecho es comparar las distintas incidencias de las distintas formas de radiación que existen y que inciden sobre el calentamiento del planeta. Otras fuerzas que inciden es la actividad solar y sobre todo la actividad volcánica. Cuando ocurre una erupción volcánica se emiten a la atmósfera centenares de millones de toneladas de cenizas y esas partículas crean un manto en la atmósfera que filtra la radiación solar. Ese manto dura lo que dura en suspensión las pequeñas partículas, pues en 1 año o 2 años esas partículas vuelven a depositarse. Ahora, mientras esas partículas están en la atmósfera y están filtrando la luz solar, la Tierra se enfría, se produce un enfriamiento temporal. Una vez que las partículas descienden, el enfriamiento cesa. Bueno, cuando comparamos la actividad solar y de los volcanes, tenemos la curva en azul, que vemos que pues se desvía de lo que ha sido la medición de temperatura o la evolución de la temperatura del planeta. Y sin embargo, cuando consideramos los 3 factores, es decir, volcanes, actividad solar y los gases de invernadero, vemos que la curva concuerda perfectamente con lo que ha sido la evolución de la temperatura, que aparece aquí pues en color negro, ¿no? De tal manera que no queda ninguna duda de que efectivamente no solamente se está calentando el planeta, sino que se está calentando por efectos de estos gases que provienen de una actividad humana. Siguiente. Y luego tenemos estas fotos espectaculares que nos mostró la NASA en el año 2005, a pesar que las tenían desde el año 2004, en las cuales si comparamos esta pequeña isla que está aquí, bueno, pequeña, realmente una isla bastante considerable, y podemos ver el retroceso de la cobertura de hielo en la superficie del Polo Norte, ¿no? Y podemos ver en esta gráfica cómo ha ido retrocediendo con el tiempo la cobertura de hielo en el Polo Norte por fusión debido al calentamiento. Esto también está ocurriendo en la Antártida. En la próxima gráfica vamos a ver un fenómeno que ocurrió en el año 2002 en espacio de 6 semanas y que dejó sorprendido al mundo de las ciencias del clima, porque de acuerdo a los modelos de simulación del clima planetario, se estimaba que este tipo de fenómenos no se iba a observar sino en la frontera del año 2020 y sin embargo en el 2002 se desprendió un trozo de hielo de la Antártida en una zona que está identificada como la plataforma Larsen B en la península antártica, pues un trozo de hielo del tamaño del estado Carabobo, para darles una idea, ¿no? Son centenares de toneladas, millones de toneladas de hielo que fueron a parar al mar. Aquí hay que hacer una diferenciación entre cuando lo que se funde es el hielo que está sobre el mar, a diferencia de la fusión del hielo que está sobre la capa rocosa.
Aquí se puede ver una diferencia de coloración que corresponde a la zona que estaba cubierta por hielo sobre la masa rocosa, a diferencia de la que se fundió que estaba colocada sobre el mar. Si ustedes toman un vaso con agua, le colocan hielo, miden el nivel, esperan que el hielo se funda y vuelven a ver el nivel, van a ver que el nivel no cambió. Es decir, si se funde el hielo que está sobre el mar, los icebergs, el nivel del mar no sube. Pero si se funde el hielo que está sobre la capa rocosa, eso sí representa un volumen adicional de agua que va a parar a los océanos y que va a incidir en la elevación del nivel del mar. Este es un segundo factor que va a incidir sobre el nivel del mar, además de la expansión térmica que les mencioné anteriormente. Si se llega a fundir el hielo de todos los polos, el nivel del mar va a subir varios metros y eso va a ocasionar pues unos impactos significativos a nivel de las costas en todas las infraestructuras costeras y los ecosistemas costeros, porque va a haber un avance tal de las aguas saladas con la elevación del nivel del mar, que todo lo que es infraestructuras viales, urbanas, turísticas, viales a nivel de las costas, se van a ver afectadas por este fenómeno.